Por el pasillo del orfanato, una cuidadora caminaba apresuradamente hacia la oficina de la directora. Se secaba las lágrimas e intentaba controlarse. Frente a la oficina de la directora, se detuvo, vaciló un segundo, respiró hondo y llamó a la puerta. «Adelante», dijo la directora Nancy. «A ver, no entiendo, ¿qué pasa aquí?» «Si no puedes controlarte, Betty, ¿qué te sucede?» «No entiendo este tipo de histerias. Si no puedes mantener la calma, vete a trabajar a una fábrica. En una institución infantil no hay lugar para este comportamiento», respondió la directora con calma, sin siquiera levantar la vista hacia la cuidadora que estaba llorando. «Pero las niñas van a una buena familia. Sabe, nos quieren adoptar a 2 niñas al mismo tiempo. Pero, Nancy, me he encariñado con ellas, y ellas conmigo también. Usted no lo entiende», me llaman mamá, en voz baja para que nadie lo escuche. «Pero lo hacen de todas formas», dijo Betty con tono suplicante. «Esto es lo último que me faltaba». «¿Acaso no lo entiendes? Eso es inadmisible. Estamos en una institución estatal, no en una tienda privada. Ya es demasiado. Anda, contrólate y prepárate a las niñas, porque mañana vienen a buscarlas», dijo la directora con tono autoritario. Luego, suavizando un poco su expresión, miró a Betty y agregó: «¿Qué te pasa? ¿Acaso quieres que pasen toda su vida en el orfanato?» «No», fue todo lo que pudo decir Betty, que estaba profundamente angustiada. «Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No entiendes que es una suerte? Una pareja rica quiere adoptar a estas pobres gemelas. Tuvieron una tragedia familiar, sus hijas murieron. Es horrible decirlo así, pero para Judy y Mally esto es una oportunidad para una nueva vida. ¿Quién más querría llevarse a 2 niñas a la vez?» La directora miraba a Betty. «Yo, estoy de acuerdo», dijo la cuidadora, secándose las lágrimas. «Por el amor de Dios, Betty. Con tu salario, viviendo en una habitación alquilada en una comuna, ¿quién te permitiría hacerlo? No te daría ni siquiera un niño, y aquí estamos hablando de 2. Nancy la miró con reproche. «Aún eres joven, te casarás, tendrás un hijo propio y te olvidarás de estas huérfanas. O, peor aún, las devolverás, ¿y qué entonces?» «Nancy, no lo entiendes», exclamó Betty. «No voy a tener hijos, no puedo». «Oh, vamos, todas dicen lo mismo a tu edad, no me voy a casar, no voy a tener hijos, y al final los tienen», la interrumpió Nancy. «No puedo tener hijos, Nancy», gritó Betty ya desesperada. «¿Te queda claro? Bueno, querida, sabes, eso no es mi problema. Y no tienes que solucionarlo a costa de los niños de nuestro orfanato. El asunto está decidido, mañana vendrán los nuevos padres de las gemelas. Ve y prepara a las niñas», dijo la directora Nancy. «¿Y si luego las devuelven? ¿Qué pasará entonces?», preguntó Betty al irse. «A estas no las devolverán», respondió la directora. «Es una pareja mayor. Ellos definitivamente no tendrán hijos propios. Y yo, en tu lugar, no confiaría en cualquiera. Sabes, los médicos también se equivocan». Betty ya no escuchaba las últimas palabras de la directora. Simplemente salió en silencio de la oficina. Tarde en la noche de ese mismo día, Betty entró sigilosamente en la habitación infantil. Se acercó a la cuna donde dormían las gemelas. Por más que intentaran ponerlas en camas separadas, una de ellas inevitablemente se pasaba a la cama de su hermana durante la noche. Los cuidadores ponían las cunas en distintos extremos de la habitación,
a veces incluso en diferentes habitaciones, pero por la mañana siempre encontraban a las niñas juntas en una cama. Betty apenas había logrado convencer a los cuidadores de dejar en paz a las gemelas. Estaban juntas desde el útero de su madre y parecía que eran una sola unidad. No se las podía separar ni por un minuto. Las niñas eran tan parecidas que muy pocos podían distinguirlas. Era como si fueran un solo organismo. Hace 2 años y medio, las dejaron recién nacidas en la puerta del orfanato. Estaban en una sola cesta, abrazándose la una a la otra. Desde entonces, nunca se separaron, incluso por la noche querían estar juntas. Y ahora Betty, que siempre había luchado para que no la separaran, había venido a hacer justo eso. Se quedó frente a la cuna, donde las niñas dormían profundamente, y no podía decidirse. ¿A cuál llevarse? El plan había surgido en la oficina de Nancy, cuando escuchó que la pareja mayor quería gemelas. Betty decidió que simplemente robaría a una de ellas. Entonces, esas personas abandonarían la idea de la adopción. ¿Para qué querrían solo a una niña? Encontrarían a otras gemelas en otro orfanato. Y luego, tal vez, Nancy, aunque estricta, pero comprensiva, la perdonaría, pensaba Betty. Betty era una chica de campo. Recientemente había llegado a la ciudad después de la escuela, quería ingresar en el Instituto de Pedagogía, pero no pasó el examen de ingreso. Decidió intentarlo el año siguiente y mientras tanto consiguió trabajo como niñera en el orfanato. Así llevaba trabajando 3 años. Por supuesto, no volvió a intentar ingresar a la universidad, los estudios pasaron a segundo plano. Betty se había encariñado tanto con los niños que pasaba días enteros en el trabajo. Fue ella quien encontró a las gemelas en la puerta del orfanato, tal vez por eso se encariñó tanto con ellas. ¿A cuál elegir?, pensaba Betty. En el fondo, le parecía que sería solo por un corto tiempo. Se inclinó sobre la cuna y, con cuidado de no despertarla, tomó a Judy, que dormía más cerca del borde. Mally se movió en sueños y empezó a hacer un puchero. Betty rápidamente puso en su lugar un gran oso de peluche, besó a Mally en la frente y le susurró: «Duerme, mi niña. Mamá vendrá pronto por ti». Betty salió corriendo de la habitación, sosteniendo a Judy, envuelta en una manta. Judy siempre dormía más profundamente que su hermana y ni siquiera se despertó. Ella no hizo nada por adelantado para no levantar sospechas, para que nadie pudiera detenerla. Le importaba un comino todo, su libro de trabajo, su trabajo. Se fue con la niña a la estación, se subió al tren y se fue a su pueblo. Nadie sabía de qué pueblo era y nadie la buscaría allí. La dirección de la habitación que alquilaba en la ciudad nadie la conocía, así que no podrían encontrarla allí. Betty no tenía familiares, y a los del pueblo les diría que era su hija y que ella misma la había dado a luz. No se habían visto durante 3 años, mientras ella vivía en la ciudad, y nadie tendría preguntas. Y luego, si tenía suerte, traería a la segunda niña. También había una posibilidad, simplemente no pudieron trasladarlas a ambas de inmediato. Y qué bien verían por sí mismas lo parecidas que eran las niñas. Según el entendimiento de Betty, todo debería salir de la mejor manera posible. Ella no entendía mucho y no consideraba muchas cosas, pero le parecía que el plan era impecable. Una chica poco educada, que había vivido toda su vida en el pueblo, no tenía idea. Y en realidad, el consejo de tutores es quien decide, no solo la directora del orfanato. Pasaron 2 meses después de la fuga, Betty debía regresar a la ciudad y enfrentarse a la directora.
Betty decidió que ese tiempo era más que suficiente para que allí ya se hubiera calmado todo. Por su bondad, una anciana solitaria ayudó a Betty, que había quedado huérfana. Ella aceptó cuidar a la niña mientras Betty se ocupaba de sus asuntos. Justo del tren, Betty se dirigió al orfanato. Por dentro, todo temblaba y vibraba como una hoja de álamo temblón. Pero ¿qué se iba a hacer? Era necesario llevar a cabo su plan. Al fin y al cabo, todo esto lo hacía solo por las niñas. Betty caminaba junto a la valla del orfanato hacia la entrada principal. «Betty, ¿eres tú?», la llamó desde el parque infantil una excompañera. Ambas trabajaron juntas como niñeras. «Bueno, por supuesto que no soy un fantasma», respondió Betty. «Oh, has hecho un buen lío aquí. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Te han puesto en busca y captura. ¿Por qué has venido? ¿Para entregarte, supongo?», comenzó a preguntarle su amiga. «Bueno, algo así», respondió Betty. «¿Y qué hay de Mali? ¿Cómo está?». «Pues nada, con Mali la adoptaron», respondió su amiga. «¿Y la otra niña, cómo está?». «Dicen que la robaste para venderla a un órgano». «¿Cómo que la adoptaron?». Betty no podía creer lo que oía. «¿Quién?». «Pues las mismas personas mayores que iban a hacerlo», respondió su amiga. «¿Y no se negaron?». «Necesitaban gemelas», se extrañaba Betty. «Bueno, gritaron un poco allí, pero al final se llevaron a una niña. Según ellos, las gemelas se parecían a sus hijas. Y los documentos ya estaban listos. En resumen, no quisieron esperar. Además, cuando encuentren a Judy, la ley también se la devolverá», explicó su amiga. «¿Así que ella está contigo?». «¿Conmigo?». «No, no está conmigo». «Que se olviden de eso. No tienen derecho a llevarse a Judy». Se indignó Betty y, con paso firme, se dirigió de nuevo a la estación. Ahí fue donde la arrestaron. Le dieron casi 15 años de prisión. Nunca confesó dónde había dejado a la niña. Parecía que había perdido un poco la cabeza. Solo repetía: «No se los diré». A la cárcel, se volvió completamente loca, envolvía en sábanas y acunaba a la niña como si fuera una muñeca. Mali vivía tranquila y modestamente, no molestaba a nadie ni llamaba la atención. Se fue a una familia rica y vivió como una reina con sus padres adoptivos. Ni siquiera sospechaba que tenía una hermana gemela en algún lugar del bosque. Los padres adoptivos decidieron no decirle a su nueva hija que era adoptada. Resulta que la niña se parecía realmente a las gemelas que habían perdido. Creció con la confianza de que tenía hermanas gemelas mayores, pero no le hacía preguntas a sus padres, porque no podían surgir en su mente. Los recuerdos de la infancia sobre su hermana y el orfanato se borraron gradualmente de su cabeza. Por lo general, los niños rara vez recuerdan lo que les ocurrió antes de los 3 años. Si hablamos de alguien cuya vida salió bien, esa es Mali. Literalmente, sacó su billete de la suerte y nació bajo una estrella afortunada. Betty, la niñera, le sacó ese billete. Ella también podría haber llevado a Mali esa noche en lugar de a Judy, pero así se alinearon las estrellas, así se cruzó el destino. Las niñas gemelas, nacidas el mismo día de la misma madre y padre, prácticamente idénticas entre sí, tuvieron destinos radicalmente diferentes. Una creció en un lugar remoto del bosque, mientras que la otra vivió en una familia rica en una gran ciudad. Pasaron 20 años desde aquella fatídica noche en el orfanato. Mali creció y se convirtió en una mujer muy hermosa y educada, justo cuando estaba terminando sus estudios en la universidad.
Fue entonces cuando conoció a su futuro esposo, Frank. Es probable que, entre las dos hermanas, Mali fuera la que nació bajo una estrella afortunada. Frank no podía dejar de notar a la inteligente, hermosa y educada joven. Después de 2 años de bellas cortejas, le propuso matrimonio. Se casaron, y pronto Mali dio a luz a unas hermosas gemelas. Y nuevamente, nadie tuvo preguntas, ya que ella tenía hermanas mayores gemelas. Los abuelos no podían estar más contentos con sus nietas. Finalmente, en su vejez, recibieron gemelas, como siempre habían soñado. Sin embargo, la vejez se hace sentir y las prioridades comienzan a cambiar. Los ancianos empezaron a atormentarse por la culpa. Nunca le contaron a Mali que era adoptada y que tenía una hermana gemela. O más bien, que la había tenido. Nadie sabía dónde estaba ni qué le había pasado. ¿Qué le había hecho aquella loca niñera del orfanato a la niña? Betty, en la prisión, finalmente perdió la cordura. Desde allí la enviaron a una clínica psiquiátrica, sin posibilidades de ser dada de alta. Se volvió violenta e ingobernable, pero en todos esos años nunca mencionó dónde estaba la niña. Cuanto más envejecían los padres adoptivos, más temían llevarse consigo este secreto. Mali era una mujer adulta, era madre, y ellos pensaron que podría entenderlos. En un hermoso momento, los ancianos decidieron revelar la verdad a Mali. Mali escuchó a su mamá y a su papá y no podía creer lo que oía. ¿Cómo? ¿Cómo podía ser que ella fuera adoptada? Nunca, ni por un segundo en toda su vida, había dudado de su parentesco con esas personas, y ahora esto. Pero eso no era todo. No solo era adoptada, sino que había una hermana suya en algún lugar del mundo, su sangre, su único familiar por sangre en todo el mundo. Bueno, sin contar a sus hijos ahora. Por eso había sentido durante toda su vida una extraña sensación, como si le faltara a alguien. Por eso tenía esos incontrolables ataques de nostalgia, en los que simplemente quería aullar como un lobo. La historia que sus padres le contaron puso todo en su lugar y explicó muchas cosas. Por eso tenía esos extraños sueños en los que abrazaba a sí misma. Mali pensaba que tenía un trastorno de personalidad. Pero eran solo recuerdos de su hermana. No podía dejar todo esto así y decidió encontrar a su hermana a toda costa. Sus padres no podían oponerse, ellos también tenían curiosidad por descubrir qué había pasado con la segunda niña del orfanato. La anciana Nancy todavía trabajaba allí como directora. Se alegró de ver a Mali y, aunque eso contradecía las reglas, como Judy ya sabía que era adoptada, Nancy ya no violaba ningún secreto de adopción. Le contó a Mali la historia de la fuga nocturna de la niñera y su terrible destino. Ese día, Mali se dirigía a la clínica psiquiátrica. Le costó mucho conseguir la visita a la paciente violenta e inestable. Solo gracias a los contactos de sus padres, que apoyaron a Mali en su búsqueda, pudo obtener permiso. Sin embargo, insistieron en que un detective privado se encargara de la búsqueda, pero Mali decidió que debía hacerlo ella misma. Por alguna razón, sentía que tenía una deuda impagable con su hermana. Y debía encontrarla por su cuenta, sin depender de la ayuda de otras personas. En su vida, ya había dependido demasiado de los demás. Mali estaba muy nerviosa antes de encontrarse con la niñera. ¿Y si ella se lanzaba sobre ella? ¿Y si no la reconocía? ¿Y si simplemente por principio no quería contarle qué había pasado con Judy? Mali estaba nerviosa, pero quería ver los ojos de su hermana lo antes posible, abrazarla, rodearla de cuidado, cariño y amor. No prestaba atención a la velocidad, ni siquiera miraba el velocímetro del coche.
Los médicos dijeron que no sintió nada. Mali murió instantáneamente, sin poder controlar el vehículo y saliéndose de su carril. El conductor del camión con el que chocó no entendía qué había pasado. Movía las manos, explicando que, incluso si la hubiera visto, no habría podido hacer nada. La grabación de la cámara del vehículo demostró su inocencia. El coche de Mali salió de la curva como una flecha. No hubo posibilidades de reaccionar en absoluto. «Oh, abuela, algo me duele el corazón», dijo Judy, poniendo un cubo de agua sobre el banco. Acababa de llegar del pozo. «Ya basta de cargar cosas pesadas, que ya hay suficiente agua. Eres una chica joven, tienes que tener hijos, y cargas como un hombre», dijo la abuela, asomándose desde la estufa. «¿Y entonces quién va a cargar?» «Tú, abuela», se burló Judy. «Hoy es sábado, día de baño. Tienes que lavarte, y yo también, y poner todo en orden». «Ay, no me moriré si no me lavo», respondió la abuela. «Basta de traer a casa cubos de hombre. Si te hubieras casado con Carl, no tendrías que hacer nada tú misma. Él te llevaría en brazos». «Abuela, ¿otra vez con lo mismo? ¿Cuánto más vas a insistir?», respondió Judy con reproche en la voz. «No me gusta, ¿entiendes? No me gusta. Dios mío, ¿de dónde has salido tú, solo para mi desgracia? No me gusta, no me gusta, podrías pensar que nosotros amábamos. Por quien los padres te dieron en matrimonio, con ese te casabas», suspiró la abuela. «Bueno, eso ya tendrían que decírmelo ustedes, abuela, de donde salí para su desgracia». «He vivido tantos años y aún no sé la verdad», respondió Judy con una sonrisa burlona. «¿Y qué hay que saber? Te lo he contado 1000 veces. Te encontré en el bosque. Estaba haciendo mi ronda, veo que algo se mueve en un tronco. Pensé que era un animalito. Me acerqué, y allí estaba un niñito. Así de simple. No puede ser más que un regalo de Dios. No tenía hijos propios, así que decidió corregir su error en la vejez», dijo la anciana, que ya había inventado esta leyenda para todos. Tenía miedo de que si contaba la verdad sobre Betty, le quitaran al niño. No quería quedarse sola en su vejez. En el consejo del pueblo no preguntaron mucho, inscribieron al hallazgo como nieto de la abuela y asunto resuelto. Nadie pensó en Betty, pensaron que se había ido de nuevo a la ciudad. «Bueno, tal vez así sea», respondió Judy, «pero no voy a ir con tu Carl. Que se muerda las uñas. Ve tú si tanto lo deseas». «Entonces no te quejes de que te duele el corazón por el trabajo», replicó la abuela ofendida. «No me dolió por el trabajo. Es algo extraño. Luego sentí como si me atravesara electricidad por todo el cuerpo. Y como si me viera desde fuera por un segundo», dijo Judy pensativa. «Y de inmediato se pasó todo». «Oh, esto no es bueno», dijo la abuela. Y pensó para sí, ¿no le habrá pasado algo a esa segunda chica que Betty también quería llevarse? Se fue y no volvió en más de 20 años. Sin rastro, sin noticia. Quizás, todo esto lo inventé yo, la loca de Betty. En fin, la anciana decidió no decir nada a Judy para no preocuparla innecesariamente. Ese día, en el mismo segundo en que Judy sintió un dolor en el corazón, su hermana Mali murió en un accidente automovilístico. Frank se quedó viudo con 2 niñas gemelas a su cargo. La vida es así, nunca sabes dónde y qué te acecha. Al parecer, en ese momento, Mali había agotado su límite de suerte y fortuna. Frank no sabía realmente cómo vivir ahora.
Realmente amaba a su esposa. Los padres adoptivos de Mali sobrevivieron brevemente a su hija. Cuando se enteraron del accidente, comenzaron a culparse a sí mismos. Si no le hubieran contado todo, ella no habría buscado a nadie y no habría ido a ningún lado. El padre cayó enfermo de inmediato y murió un mes después del funeral. La madre lo siguió una semana después, no pudo soportar la doble pérdida. Frank los enterró junto a su esposa e incluso puso una lápida compartida. Aunque no eran de sangre, eran una verdadera familia. Las hijas de Mali estaban a punto de cumplir 5 años. Según decían los conocidos, Frank, siendo un hombre acomodado y con conexiones, no podía quedarse solo por mucho tiempo. Por mucho que amara, la vida continuaba. Son raras las veces que un hombre, al perder a su esposa, llorará por ella toda su vida. Esas historias son más bien idealizadas. El dolor no desaparece, pero el luto se adormece, y pronto apareció una nueva mujer en su hogar, Megan. Probablemente, Megan sería una chica muy buena. Tal vez incluso podría convertirse en una buena madre para las niñas de Frank, si no fuera por un pero. Megan simplemente amaba el dinero de una manera horrible, hasta que le dolía el estómago. Era la antítesis de Mali, pero por eso fue elegida. No había nada en ella que se asemejara a Mali, simplemente no quería compararlas. Solo quería comenzar una nueva vida. Megan era hermosa e inteligente. Era profesora de química por formación. ¿Acaso un educador puede tener una mala actitud hacia las hijas de su pareja? Pensó Frank, pero Megan pensaba de otra manera. Las niñas no le agradaban, ella planeaba apoderarse de toda la riqueza de su futuro esposo. Era joven, hermosa y podía darle a Frank sus propios hijos. ¿Para qué necesitaba a unas niñas ajenas? Megan decidió deshacerse de las gemelas a toda costa. Pero, ¿cómo? Papá amaba locamente a sus niñas. Tenía que pensar en un método más confiable. ¿Acaso no había estudiado química? Sin ningún remordimiento, Megan comenzó a mezclarles una sustancia que ella misma había sintetizado, para que nadie sospechara. Así que no podía simplemente envenenar a las niñas de inmediato. Megan las envenenaba poco a poco. Gradualmente, todos los que las rodeaban tendrían que pensar que las niñas simplemente no se sentían bien, que estaban enfermas, que había algo mal con ellas. Quizás simplemente estaban nostálgicas por su madre, o por los gatos que la buena tía Megan les había dado de comer. Rose y Dolores, así se llamaban las hijas de Mali y Frank. No entendían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué de repente no tenían ganas de jugar? ¿Por qué estaban tan cansadas? Y afuera aún no había oscurecido. Nadie entendía lo que pasaba. Frank quería llevar a las niñas al médico, pero Megan lo disuadió. ¿Para qué gastar dinero innecesario en las niñas? ¿Y si las ingresan en el hospital? Acaban de perder a su madre. ¿Quieres que también pierdan a su padre? Las palabras de su futura esposa parecieron razonables a Frank. Probablemente ella sabe mejor, pensó, y no se apresuró. Solo necesitaba que Megan perfeccionara el preparado para que, Dios no lo quiera, no fuera descubierto en los análisis. Las niñas debían abandonar este mundo antes de su boda. Pero los planes de la astuta mujer se interrumpieron por Frank. Insistió en que la boda se celebrara lo antes posible. Le preocupaba el estado de las niñas. Aún así, quería llevarlas a tratamiento inmediatamente al extranjero y que Megan viajara con ellas, y que solo fuera al extranjero como su novia. Él solo tenía una petición: durante la boda, Frank debía enviar a los niños a algún lugar lejos de casa. Megan argumentó:
Habrá mucha gente en la casa, ruido, música, extraños, diversión, risas. ¿Cómo afectará eso a su salud? ¿Y qué pensarán los invitados si, Dios no lo quiera, los ven? Eso ya podría afectar el negocio de Frank. No por nada se dice, el cuco nocturno superará al diurno. Los niños saben convencer a los hombres de hacer todo tipo de tonterías y decisiones imprudentes. En ese momento, los argumentos de Megan le parecieron correctos a Frank. Decidió enviar a las niñas con una niñera a alguna aldea. Solo había un problema, no se encuentra fácilmente un lugar adecuado tan rápido. Justo se acercaba la temporada de vacaciones. La boda se acercaba, y Frank solo tenía en mente una extraña cabaña en medio del bosque, en una propiedad. ¿No es demasiado lejos?, preguntó a Megan. ¿Qué va? Es perfecto. No las envías allí para siempre, dijo ella. Eso es una opción ideal. Aire puro, agua de manantial. Sí, tal vez allí se sientan incluso mejor. No había pensado en eso, respondió Frank. No lo pensó, no es casualidad que antes todas las enfermas se fueran al bosque. Algunos a la montaña, otros al mar. Quizás la naturaleza y el bosque realmente curan. Dolores y roce, el cálculo de Megan era dolorosamente simple, le daría dinero a la niñera, y ella, bajo el pretexto de medicina, daría a las niñas un poco más de veneno, y desaparecerían justo en el momento en que tuvieran la boda. Cuando la noticia llegara a Frank, el asunto estaría hecho. Ella diría que estaba equivocada, probablemente, la mudanza afectó a los niños. Frank caería en un trance, y entonces ella le diría que estaba embarazada. Por supuesto, en realidad no estaba embarazada. Pero, ¿acaso eso es un problema para una joven y hermosa chica? Ese era casi el plan diabólico de la astuta Megan. Pero como se dice, al elaborar cualquier plan, nadie tiene en cuenta a su majestad el azar, que esta vez no tardó en intervenir, poniendo todo en su lugar. Durante el viaje, la despistada niñera perdió el frasco con la medicina. Temía llamar a Megan o informar a Frank. Al fin y al cabo, podrían despedirla o quitarle el dinero. Además, ¿qué había de malo?, pensó. Era solo la última dosis de un medicamento que ya no ayudaba. Decidió ignorar el asunto y no pensar en nada. En la aldea, las recibió una anciana muy anciana que las llevó a la propiedad. Dijo que su hija las visitaría cada 3 días, trayendo comida y leche. Ella, por ser vieja, no podía caminar tanto, y simplemente su hija había ido a buscar medicinas. Pasaron solo 3 días, y las niñas se sintieron mucho mejor, como si no hubieran estado enfermas. La niñera comenzó a pensar que tal vez podrían ir a la boda, ya que las niñas se sentían mejor. Pero no podía desobedecer las órdenes de Frank. Y no había manera de llamar, estaban tan lejos que no había cobertura de móvil. A la mañana del tercer día, la hija de la anciana llegó a la cabaña. Cuando entró en la casa, las niñas casi se volvieron locas. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritaron a coro y corrieron hacia la joven mujer. «Mamá, has vuelto. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Por qué te fuiste de nosotros?», gritaban al unísono. La mujer se quedó un poco sorprendida, pero no apartó a los niños de sí. La niñera, que había trabajado con las niñas casi desde su nacimiento, aún había conocido a la esposa de Frank y también estaba en un leve estado de shock. La dueña que había llegado a visitarlas, como había prometido la anciana, era una copia exacta de Mali. En el teléfono de la niñera había varias fotos de las niñas con su madre. Se las mostró a la dueña,
que se presentó como Judy. Ahora era el momento de maravillarse. La madre de las niñas, Mali, era idéntica a Judy, solo que vestía ropa diferente. Sí, pero el rostro y el cabello, el color de los ojos, la forma de sonreír. Hay personas que se parecen entre sí, pero no hasta ese punto. La única persona que podría explicar algo era la anciana que se presentó como la madre de Judy. Pero, en esencia, ella siempre la llamaba abuela. Todos tuvieron que reunirse y marchar al pueblo, ya que la abuela no se sentía bien. En el pueblo al menos podría venir una ambulancia si fuera necesario. ¿Y si a la abuela le daba un mal? Después de todo, no estaba rejuveneciendo. Así que se sentaron juntos alrededor de la mesa de negociaciones. Parece que ha llegado el momento de contar la verdad, dijo Judy, mirando a la mujer que la había criado. Sí, cuanto más se retuercen las cuerdas, más pronto se encuentra el rabito, dijo la anciana, sin apartar la vista de los niños. Mira, cómo se parecen las dos a ti, de pequeña. Mientras tomaban el té, la abuela le contó a Judy sobre Betty. Esta desafortunada chica había perdido a sus padres a una edad temprana y casi fue a un hogar infantil. Tuvo la suerte de que una abuela, amiga de la anciana, la adoptara. Pero la abuela falleció justo cuando Betty terminó la escuela. Entonces, Betty se casó y tuvo un hijo. Pero el chico que la dejó embarazada no quiso casarse con ella. Betty terminó con el embarazo, hubo alguna complicación, y los médicos le dijeron que nunca podría tener hijos. En ese momento, parecía como si la hubieran cambiado. Al principio, lloró mucho, luego decidió que si no podía tener sus propios hijos, tendría muchos hijos ajenos. Decidió convertirse en maestra y se fue a la ciudad para ingresar en la Facultad de Medicina. La anciana no pudo contar más sobre Betty. Nadie la había visto ni oído durante 3 años. Y de repente, regresó con un niño. Ya en ese momento, la mujer mayor pensó, algo no está bien, porque ella sabía que Betty no podía tener hijos. Betty vivió bastante tranquila y cuidando de su bebé. Ella le decía a todos que había tenido gemelas, y cuando 2 meses después trajo a la cabaña a una de las niñas, pidió que la cuidaran para poder ir a la ciudad y traer a la segunda hija. La anciana suspiró aliviada, significaba que era verdad, que había una segunda niña, lo que significaba que Betty no había perdido la cabeza. Pero Betty no regresó en absoluto. La anciana se quedó con la niña esperando a Betty. Esperó y esperó, luego pasó 1 año. ¿Qué podía hacer? Entregarla a las autoridades. Así debía ser. Tarde o temprano, tal vez la preguntarían dónde había estado antes. Así que inventó la historia de que había encontrado a la niña en el bosque, sin contarle nada a nadie sobre Betty ni sobre su segunda hija. La anciana estaba convencida de que Betty había robado a este niño y que no había ninguna segunda niña, que Betty había sido atrapada en la ciudad. Ella estaba cerca de la verdad. Pero la abuela no sabía que la segunda niña existía. Entonces, mi hermana se llamaba Mali, dijo Judy pensativa. Al principio, no quería decirles a las niñas que ella no era su madre. Si la reconocían como mamá, que así lo pensaran. Pero luego decidió que ya había suficiente mentira en sus vidas. La mentira no les había traído nada bueno, excepto dolor, rencores y pérdidas. Judy decidió contarles la verdad a las niñas. Sospechaba que también eran 2, ella y la madre de las niñas. Era bueno que Dolores y Rose fueran gemelas, pensó Judy, así sería más fácil para ellas entender lo que estaba sucediendo. Así que era su tía, solo la hermana de su madre.
Pero como eran completamente iguales, las niñas podían llamarla mamá si eso les resultaba más cómodo. Las abrazó y sintió lo que le había faltado toda su vida. Tenía tantas ganas de acurrucarse con alguien querido. La niñera recordó la próxima boda, y todos decidieron darle una sorpresa a papá. Al llegar de manera inesperada, ya que papá aún no sabía que las niñas se habían recuperado, todos, excepto la abuela, se pusieron en camino. Les esperaba un encuentro lleno de alegría. Las niñas anticipaban cómo papá, al ver a la hermana de mamá, justo en la boda, se uniría a toda esa alegre multitud. Decir que a Megan se le cayó la mandíbula sería quedarse corto. Era como si hubiera visto un fantasma. Pero lo que más le sorprendió fue ver a las niñas vivas. Megan apartó a la niñera a un lado. «No entiendo lo que pasó en ese bosque», preguntó irritada. «¿Qué hay que entender?» Al aire libre las niñas se sintieron mucho mejor. ¿No es eso lo que esperabas? La niñera miró fijamente a Megan. Solo ahora, por la extraña reacción de Megan, la niñera empezaba a entender que en el frasco que había perdido no había medicina en absoluto. «Mali. Mali», exclamó Frank, aturdido, y corrió hacia Judy. «¿Cómo es posible? Yo mismo te enterré». «Bueno, es posible que hayas tenido gemelos». «Así que, Mali y yo también éramos gemelas», explicó Judy. Frank no podía creer lo parecidas que eran las mujeres. Olvidó por completo la boda de Megan. Pero Megan, por otro lado, no olvidó en qué pensar, no le gustaba en absoluto. Aunque por ahora nadie la había sospechado de nada, excepto tal vez la niñera, esas pequeñas gemelas no encajaban en sus planes para el futuro. Especialmente con una tía que parecía haber resucitado de la tumba. La esposa de Frank, Megan, decidió luchar por sí misma hasta el final y hasta la última gota de veneno que llevaba en un pequeño frasco en su cuello como un colgante. El día de la boda no sería una excepción. Decidió deshacerse para siempre de la imagen de la ex esposa de Frank, aunque estuviera muerta. La hermana Anna, que había regresado de la tumba, ya no interesaba a Megan. Lo que le preocupaba era que estaba adquiriendo serias competidoras en su camino hacia la riqueza. «¿Quizás brindemos por conocernos?», propuso Megan, acercándose a Judy y extendiéndole una copa. «Espero que no pretendas ocupar el lugar de tu hermana, porque ya está ocupado por mí», respondió Megan. «Bueno, veremos cómo va», dijo Judy en tono de broma. «Ya me han reconocido como mamá». En realidad, no pretendía nada. Solo quería saber más sobre la hermana a la que nunca pudo conocer en persona. Judy lamentaba profundamente la muerte de su hermana. Solo un pensamiento le reconfortaba el alma: su hermana sabía de su existencia, era amada y feliz. Tenía 2 hijas maravillosas, y Judy decidió que debía dedicarse a criar a las niñas para que fueran personas dignas. Por el conocernos y por una amistad futura. Dijo Judy, miró el fondo de su copa y la bebió de un trago. Especialmente por la amistad, dijo Megan con sarcasmo, vació su copa y cayó muerta, tal como en una película. Por supuesto, todos se alarmaron, corrieron de un lado a otro y llamaron a una ambulancia. Pero era tarde, Megan había muerto por su propio veneno. Encontraron el frasco en su cuello. ¿Cómo pudo suceder esto? Por supuesto, ella misma se había envenenado. Personas como Megan se aman mucho. No aman a nadie, excepto a sí mismas, y nunca se atreverían a hacer algo así. Naturalmente, llegaron los policías y comenzaron a interrogar a todos. Fue entonces cuando se descubrió que la niñera había echado algo en la copa del colgante que llevaba en el cuello.
Cuando se dirigió con las copas hacia Judy, una de las niñas distrajo a Megan. Tuvo que poner las copas sobre la mesa para ajustar su vestido, y en ese momento la otra niña cambió las copas de lugar. Por supuesto, los niños no anticiparon tal desenlace, pero por alguna razón nadie se entristeció por la partida de tía Megan a otro mundo. Frank llevó a Judy a conocer a Molly. La traicionera prometida fue castigada por su propia arma. La boda, por supuesto, no se llevó a cabo. Todos continuaron con sus vidas en calma. Había un problema, las niñas insistían en vivir con su mamá. Sí, entendían que era su hermana, pero no era ella misma. Judy se parecía tanto a Molly que era muy difícil creer lo contrario. Ella las había criado, aunque no era su madre biológica. Debido a su edad, ya se sentía muy mal. Frank, por supuesto, no podía permitir que sus hijas se fueran a una remota aldea, aunque fuera con su tía. La solución se presentó por sí sola, simplemente había que trasladar a la abuela a la ciudad. Allí la medicina era mejor y Judy estaba más cerca de él. Aquí podría concluir nuestra historia, diciendo que Frank se enamoró de Judy y ella de él, se casaron y vivieron felices para siempre. Pero, como se dice, pronto se cuenta el cuento, pero no se hace el asunto. Eso suele ocurrir solo en el cine, y en la vida todo es muy diferente. Si con Frank en esta historia con sus hijas todo estaba claro, ellos habían sufrido un shock visual que reinició el mecanismo de sus sentimientos. Los niños veían a Judy como su madre, y el padre veía a su esposa fallecida. Durante su comunicación, constantemente olvidaba y llamaba a Judy Molly. Para Judy, todo era un poco más complicado. Para ella, todas esas personas eran extrañas. De repente, aparecieron de la nada unas niñas idénticas que la llamaban mamá. Solo la niñera podía observar esto con un poco de tranquilidad. Los niños son niños, y cualquier mujer normal no rechazaría los sentimientos innatos que llevan dentro. Pero con Frank, la situación era mucho más compleja. Ella comprendía que él estaba manifestando sus sentimientos no hacia ella, sino hacia su esposa, simplemente a través de su figura, y seguía amando a Molly, no a ella. Para él, ella era solo un juego. Por eso, Judy no se apresuraba a caer en sus brazos. Cuando se aseguró de que la salud de la abuela estaba bien, Judy regresó al pueblo y volvió a la cabaña en el bosque. No huyó, habló con las niñas y les explicó la situación lo mejor que pudo, diciendo que necesitaba pensar y aclarar sus sentimientos. Frank entendió que no debía retener a Judy, él también necesitaba resolver muchas cosas. Durante el tiempo que ella vivió en su casa, se dio cuenta de que, a pesar de su similitud y de que Judy y Molly eran idénticas, eran mujeres completamente diferentes. Habían crecido en diferentes circunstancias, con distintas personas, y habían vivido en lugares distintos. Tenían caracteres muy diferentes. Esto es algo que a menudo sucede incluso con gemelos que crecen juntos en una misma familia. Un ejemplo claro eran sus propias hijas, el carácter de Dolores era muy diferente al de Rose. Frank necesitaba tomarse un tiempo y simplemente entender a quién es que realmente amaba, a Molly o a Judy. Pasó un año desde todos esos acontecimientos. Judy vivía en la cabaña. Un día, decidió ir al bosque a recoger setas y olvidó su teléfono móvil que Frank le había proporcionado. Lo había puesto a cargar y se había olvidado de él, no tenía la costumbre de llevar el teléfono a todos lados, como los urbanos. Durante todo el tiempo que estuvo en el bosque, una extraña inquietud no la abandonó. No podía haber olvidado este maldito aparato, murmuró Judy para sí misma. Todo el placer de recoger setas se había esfumado.
tenía que volver a casa. Al entrar en la habitación, Judy se dio cuenta de que Frank y las niñas estaban sentados a la mesa en su casa. «Mamá, vamos a casa», dijo Rose. «Te extrañamos».